y pidamos, reunámonos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos viendo el día de ayer la influencia tan grande que tiene el helenismo en esta cultura palestinense y lo que va a influir enormemente, especialmente en este libro de los Hechos de los Apóstoles, para el cual nos estamos preparando para leer. Entonces les decía que Lucas, al parecer, según lo que nos presentan algunos de los grandes autores, era como una especie de médico, pues lógicamente que no se puede hablar de la medicina en la misma construcción que tendríamos hoy día en el tiempo moderno, pero sí una persona que tenía conocimiento de muchos temas con relación a la salud y al cuerpo. Y esto desde luego de que se colige, ya lo habíamos dicho en nuestra teoría de las proveniencias, si el Señor habla de tuberías y habla de destapar cañerías, pues probablemente es un plomero. Entonces, si el Señor habla de montar en moto y habla de hacer piruetas en moto y habla de llevar a la novia en moto, pues probablemente es un motociclista. En este caso, un señor que habla del cuerpo, habla de las curaciones, habla de cómo curar, de la importancia de curar, pues es muy probable que fuera una especie de médico de su tiempo y es lo que se ha venido como trabajando tradicionalmente, que Lucas era una persona que tenía conocimientos médicos. Por otro lado, también hemos visto que tiene un muy buen griego. Esta es otra cosa importante. Es un hombre que sabe escribir, que redacta muy bien, que tiene esa capacidad de expresar adecuadamente las ideas en un griego rico en varias, digamos, palabras, ¿no? Tiene un vocabulario amplio, suficiente para poder acompañar este proceso. Bueno, pues ayer entonces decíamos que muchos judíos, en definitiva, decidieron plegarse a esta cultura helénica y decíamos que este politeísmo que llega de los helenos, pues incluso en los mismos romanos que en este momento ya son dueños del territorio, lo asumen. Y lo único es que mantienen los mismos dioses, pero les cambian el nombre. Pero esta cultura helénica llegó a hacer que varios judíos monoteístas hicieran que fueran apóstatas de su fe en Yahvé y que empezaran a creer en estos varios dioses. O se ha encontrado en algunas excavaciones dentro de las mismas casas de los judíos del tiempo que si bien mantenían la tradición yavista, le apostaban por ahí de vez en cuando a uno que otro dios de estos romanos o helénicos y se han encontrado en las casas, digamos que presencia de estatuillas de estos dioses. Bueno, esto desde luego no significa que los adoraran, pero sí se han encontrado en las casas estas referencias a estos dioses, casas de judíos con referencias a dioses helénicos o romanos, lo cual, pues bueno, pues de pronto en la casa de ustedes tendrán alguna cosa por ahí que uno diga, ve, ¿y esto por qué lo tendrán en esta casa? Bueno, pues algunas razones habrán tenido, pero se han encontrado en las excavaciones estos dioses. Como muchos de los judíos no estaban dispuestos a plegarse al politeísmo, decíamos ayer que empezaron a hacerse como resistencias. Y muy famosa es la famosa revolución de los macabeos. Y primero, el padre de los macabeos, digamos el precursor, que es Matatías, estamos hablando del año 166 antes de Cristo, pues, y luego sus tres hijos. Mencionábamos ayer que aparecen estos nombres incluso posterior en la Biblia. Uno famoso, Judas, ¿no? Pero también está Jonatán y Simeón, que cada uno a su tiempo, primero Judas hacia el año 165, luego retoma a su hermano Jonatán en el año 160, y luego Simeón en el año 143 van a ir como turnándose a seguir como este legado de su padre Matatías, rebelándose en contra del politeísmo, siempre una resistencia en contra de la dominación política y de la helenización por parte de los seleucidas. También al lado de los macabeos lucharon los llamados asideos.
Estos asideos se encuentran también en nuestros textos bíblicos y de ellos sabemos que también fueron, por así decirlo, guerrilleros. Hoy en día podríamos decir guerrilleros. Básicamente son personas que están camuflajeadas dentro de la gente, pero haciendo una resistencia muy fuerte a esta, pues a esta helenización. Podríamos decir en este tiempo que son israelitas muy piadosos que luego se separaron porque eh, no están de acuerdo con algunos movimientos de estas guerrillas, de estos revolucionarios. Y así entonces la bandera de la resistencia judía pasó a manos de los asmoneos en el año 134. Este nombre se le da a los descendientes de los macabeos que a partir de Juan Hircano en el año 104 sucede a Aristóbulo I. Este Aristóbulo I y Alejandro Janeo, junto con Salomé Alejandra y Aristóbulo II, van a ser como los herederos, los sucesores, los que continúen este legado. Y entonces vamos a encontrar en esta seguidilla, por así decirlo, de resistencia, un ejército naciente, por así decirlo, una guerra que también va a enfrentar de alguna manera la dominación romana. Es en el año 63 antes de Cristo cuando Pompeyo entra en Jerusalén y Palestina, de tal manera que se consolida totalmente el dominio romano, que como ya les había comentado, era un dominio, entre comillas, inteligente, muy parecido al que Alejandro Magno en su momento había tenido, es decir, rodear a las ciudades con grandes ejércitos y proponerles que empiecen a pagar impuestos y que se sientan parte del imperio para no destruir ni su religión, ni su cultura, ni matar a nadie. Entonces, en el año 63 antes de Cristo, llega Pompeyo, hace su entrada en Jerusalén y Palestina, y de esta manera oficialmente ingresa a esta provincia, eh, a la provincia romana de Siria, que desde luego tiene su gobernador, pero a nivel local, ¿qué hizo Pompeyo? Entronizó como sumo sacerdote de Jerusalén a Hircano II. Era una práctica común de los romanos que escogían personas entre la misma población, la misma raza, la misma cultura, y los hacían garantes de los impuestos, es decir, una persona que quedaba al servicio de Roma siendo conocedor de los pueblos que conquistaban. Este Hircano, más o menos en el mismo año 63, cuando Pompeyo ingresa a Jerusalén, empieza a hacer presencia allí. ¿En lugar de quién? En lugar de su hermano Aristóbulo II. En el año 40, más o menos, los partos descienden de los antiguos persas, llevan a cabo una incursión por Palestina y nombraron como sumo sacerdote a Antígono, hijo de Aristóbulo II. Entonces, vemos aquí que estas tensiones al interior de los territorios son muy comunes en esta época, una cierta inestabilidad política, pero con su habilidad política llegó a aparecer un personaje que nosotros conoceremos profundamente en los textos bíblicos, que se llama Herodes. Herodes, hijo de este Antipatro. Él era oriundo de Idumea y se ganó la confianza primero de Antonio y luego de Octavio y consiguió que lo nombraran en diciembre del año 40 antes de Cristo rey de Judá. Es decir, todo un movimiento pues de intrigas y de ir a hacer lobby. Bueno, hoy en día nuestros políticos son muy hábiles en manejar estas capacidades, y Herodes hizo lo mismo. ¿Qué hizo Herodes? Pues básicamente fue, habló con Antonio, luego con Octavio, les dijo que les empezó a hacer un montón de promesas. Yo creo que ustedes de pronto están familiarizados con este tipo de actitudes, ¿no? Entonces les prometió un montón de cosas a estos romanos y estos romanos le creyeron y efectivamente le cogieron esta como esta iniciativa y lo nombraron así, rey de Judá.
Y entonces entra Herodes, que es famoso y que va a llegar a nuestros textos bíblicos. Fue entronizado ya en el año 37 después del dominio de su reino con las armas, porque no solo llegó nombrado, sino también acompañado de los ejércitos romanos que garantizarían que él quedara en el poder. Y este hombre, desde este año 37 cuando es entronizado, hasta el año 40, que es perdón, desde el año 40 cuando fue nombrado y hasta el año 4 antes de Cristo, seguirá reinando con mano de hierro. Un hombre muy hábil a nivel político que logró mantenerse fuertemente, pero ciertamente, llamado Herodes el Grande, logró cumplir su promesa en gran medida. ¿Su promesa en qué aspectos? Por un lado, que fue un gran recaudador de impuestos en favor de Roma. Esto, desde luego, lo llevó también a ser un hombre inmensamente rico de su tiempo, porque ahí sí, como dicen, el que parte y reparte, deja para sí la mejor parte, y este no fue la excepción. Herodes se quedó con gran parte de los impuestos que cobraba, de tal manera que cobraba cuatro, entregaba tres y se quedaba con uno, pero también cumplió, por otro lado, la promesa de hacer grandes construcciones en honor a Roma. Y efectivamente, Herodes el Grande es conocido por estas construcciones muy importantes dentro de este territorio. Entonces, como les decía, reinó hasta el año 4 antes de Cristo. eh, Fue muy buen político, manejó muy bien las relaciones con Roma, pero al interior del pueblo fue supremamente cruel, se adueñó de Palestina, ahí sí como dicen, a sangre y fuego, la gobernaba con mano de hierro, eh, pero desde luego, como les decía, para los romanos fue maravilloso porque no solamente les cumplió con con la recaudación de impuestos, sino que también construyó bastante y ayudó a la romanización, por así decirlo, de estos territorios. Desde luego que esto generó también un desarrollo material porque, claro, las grandes obras implican también emplear mano de obra, implican un movimiento económico importante. Por eso es tan importante el tema de la inversión en lo público. Aún hoy día sigue siendo uno de los factores claves para el desarrollo de las ciudades en nuestras democracias actuales, pero en estas construcciones, digamos que Herodes fue muy relevante porque se preocupó por hacer crecer las ciudades, por construir palacios en ella, monumentos de distintas clases para perpetuar la memoria de los romanos en esta presencia. Fue por voluntad de este mismo Herodes que el reino se dividió a su muerte entre sus tres hijos, y entonces allí cada uno quedó con un pedazo. Esto, desde luego, a mediano plazo ya va a tener unas consecuencias muy grandes, pero el primero de sus hijos, que es Arquelao, queda con un título, y es el título de etnarca, es decir, tiene una parte de este territorio. Estamos hablando más o menos entre el año 4 antes de Jesucristo y el año 6 después de Cristo. Entonces, esta división entre los hijos de Herodes va a ser en medio de la cual va a nacer Jesucristo. Ahí están metidos José y María en medio de este etnarca. Y a él le correspondió Judea, Samaria e Idumea. Desde luego que trató de ser incluso peor que su papá. Esto generó muchos disgustos por parte de la población por su forma de gobernar. Los mismos judíos se quejaron a Roma por la manera como estaba gobernando el hijo de Herodes, y al final le quitaron el poder y lo mandaron para Galia. Entonces Judea, Samaria e Idumea pasaron a ser provincias independientes regidas por procuradores directamente desde Roma. Y a Herodes Antipas, con el título de tetrarca, le correspondía Galilea y Perea, y allí construyó la ciudad de Tiberíades. Entonces, ya no es Herodes el Grande, sino Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande,
que gobernaba en Galilea y en Perea y construyó la ciudad de Tiberíades, que bautizó con este nombre, desde luego en honor al emperador Tiberio. Este sí heredó todas esas características políticas claves de su papá, sabía jugar dentro de esta jugada política y claro, le puso Tiberíades y entonces el emperador se enteró que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, había hecho una ciudad en nombre del emperador, desde luego también eh, pues con muchas habilidades en este tema político, pero como siempre el poder corrompe y conocemos la famosa historia del hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, cuando empezó a ser criticado por Juan el Bautista por sus comportamientos en contra de su propio matrimonio. Y será este Herodes Antipas el que va a recordarnos este famoso baile que le piden la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente fue él, Herodes Antipas, el que mandó a decapitar a nuestro querido Juan el Bautista. ¿Qué le pasó? Fue derrotado por el rey nabateo Aretas en el año 37 después de Cristo, pero entonces ya estamos hablando de un señor Herodes Antipas que va a estar allí presente en todo este tiempo de Jesús con nosotros. El emperador Calígula lo deportó a León, a Galia, y a Filipo, el otro hijo, con el título de tetrarca, que le correspondieron las regiones del nordeste del lago de Tiberíades. Ahí estamos hablando de Auranítide, Batanea, Gualanítide, Panías y Traconítide, que eran los territorios en los que gobernaba este último hijo de Herodes el Grande. ¿Qué hizo? Reconstruyó Panías, le dio el nombre de Cesarea de Filipo, otro inteligente para navegar en los mares de los dominadores romanos, pero murió sin herederos y su territorio pasó a parte de la provincia romana de Siria. Digamos que al caer en desgracia Arquelao, sus territorios pasaron a formar provincias independientes gobernadas por procuradores. Y estos procuradores, digamos que fueron como la manera tradicional de gobierno ya después de Cristo, es decir, entre los años 6 después de Cristo y el año 41 después de Cristo. Entonces, digamos, hay gobernadores que pasaron a la historia, que están allí presentes. Sabemos que existió Coponio, Ambibio, Anio Rufo, Valerio Grato, Poncio Pilato. A ver, recuerden ese nombre, que fue uno de los procuradores muy importantes y que ustedes lo van a tener muy presentes dentro de los evangelios y desde luego en el de Lucas. Después de Poncio Pilato, Marcelo, Marulo, Puspio Frado, Julio Alejandro, Ventido, Cumano, Antonio Félix, Porcio Festo, Albino y Floro. Estos procuradores van a ser muy importantes porque van a manejar la región en una representación que cogobierna, por así decirlo. Entonces, el rey judío tiene una idea, tiene que consultarlo con el romano y es el romano quien decide. Y ustedes lo recuerdan esto muy bien en la condena de Jesucristo, que primero es a manos de las autoridades judías que empieza a desarrollarse, cae en manos de Poncio Pilato para que él ratifique, porque él como representante romano era el que tenía que decirlo, y él lo devuelve a Herodes. Ya sabemos que no es Herodes el Grande, a veces hay esa confusión, no es Herodes el Grande, es el hijo de Herodes. Y entonces allí es cuando ocurre la autorización de la crucifixión de Jesucristo. Bueno, después, más o menos en el año 41, entre los años 41 y 44, eh, encontramos a este Herodes Agripa I que reúne bajo su corona toda Palestina. De nuevo fue puesto el país bajo el régimen de los procuradores, que es la segunda serie de procuradores que van a existir en este territorio. A partir de este momento, digamos que las dos fechas más significativas son una revolución judía
que es en el año 66, entre el año 66 y 73, y en el 70 tiene lugar la toma y destrucción de Jerusalén a causa de estas incursiones revolucionarias consecutivas que se dieron entre los años 66 y 73. Como lo habíamos dicho, Roma generalmente lo que hacía era que les decía, si ustedes pagan impuestos, si ustedes se portan bien, nosotros no les hacemos nada, pero cuando ya empezaban estas revoluciones, Roma entraba y destruía todo. Y así ocurrió la famosa destrucción del Templo de Jerusalén hacia el año 70, por causa de estas revoluciones que se dieron sucesivamente entre los años 66 y 73. En el 70 entonces tiene lugar la toma y destrucción de Jerusalén. Y en el 73 ya se rinde la fortaleza de Masada. Imagínense esto, desde el 70 hasta el 73 lograron resistir en esta fortaleza, donde se habían hecho fuertes los últimos supervivientes de esta como lucha de guerrillas, porque en realidad nunca se logró tener una cierta igualdad con Roma, sino que fue una guerra de guerrillas de estos judíos tratando de defender su religión y de expulsar, entre comillas, al menos de la región de Palestina, la presencia romana. La, digamos que la segunda se desarrolla entre los años ya posterior, el año 132, será un año también posterior de estos, entre el 132 y el 135 van a desaparecer los últimos días de las guerrillas con un famoso caudillo que se va a llamar Simón Bar Cosiba, eh, y que es derrotado por allá por los acantilados del desierto de Judá, y que, bueno, pues sobre esta gente que estuvo por allá, por esos lados de los acantilados y desiertos de Judá, es a ellos a los que les debemos gran parte de los textos que posteriormente fueron descubiertos dentro de las ánforas y en estos lugares que, por las características climatológicas del lugar, pues lograron resistir muchísimos años en estos lugares. Todas estas cuevas de Cádiz Barnea y todos estos descubrimientos arqueológicos serán fundamentales para que nosotros comprendamos un poco más y mejor lo que es el texto de los Hechos de los Apóstoles, para comprender lo que ocurrió en estos pueblos monoteístas que lucharon profundamente para resistirse a este politeísmo romano, que como ya sabemos es herencia griega. ¿Qué podemos decir de esta herencia griega? Eh, que el Imperio Romano en realidad tenía un marco político muy fuerte, digamos que la parte jurídica de Roma era muy importante, pero todo el tema ideológico, todo el tema cultural, todo el tema religioso de ellos más bien fue heredado de los helenos, de los griegos. Digamos que el alma de ese mundo helenístico es la que está presente en los textos del Nuevo Testamento y desde luego también en el de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque como que el alma, lo cultural y lo religioso incluso de estos invasores romanos va a estar mediado por este conocimiento griego. ¿Qué entendemos por helenismo? En realidad son dos cosas que hay que distinguir. Por un lado está un tema espiritual, por un lado está un mundo que lo que pretende es un significado de lo cotidiano, es decir, dialogar alrededor de aquello que se va a volver el día a día. Es decir, la influencia política, el actuar social, tiene una dimensión muy importante desde lo espiritual. Y como ya lo habíamos visto, pues tiene una herencia bastante significativa y antigua desde otras proveniencias del mismo Medio Oriente. ¿No? Esta dominación que venía culturalmente del Medio Oriente, pues llega a los helenos y por medio de ellos a estos romanos. Es como una cultura griega extendida en todos los países conquistados por Alejandro Magno, que se queda allí, pero que poco a poco es modificada por este espíritu de Oriente que está presente en las regiones. Y aquí habíamos hablado de dos formas de concebir el tiempo.
una llamada Cronos. Cronos, recuerden que es lineal, avanza, nunca se repite, y otra llamada Kairos. Entonces, Cronos es la manera como en Occidente vemos el tiempo, en cambio en Oriente se la ve más desde el Kairos. Nosotros en la Biblia hablaríamos del tiempo de Dios, el Kairos, pero también tendríamos que hablar de un tiempo que no es lineal, sino que es un tiempo más cíclico, más holístico, y del cual hablaremos entonces en nuestro próximo encuentro. Bueno, pues démosle gracias al Señor que nos permite ir contemplando estas realidades que llegarán a nosotros desde nuestra estructura del conocimiento de la Sagrada Escritura para que podamos abordar adecuadamente tanto a Lucas como a Hechos de los Apóstoles. El Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.